19, 20 y 21 del libro de los Jueces. 19, 20 y 21. Y recordemos, familia, lo que estuvo muy marcado en ese libro de los Jueces. Una frase que dice: en esos días Israel no tenía rey. Y que decía que cada uno hacía lo que le parecía bien según su propio criterio. Era una época ahí en el pueblo de Israel donde había una decadencia profunda y una decadencia moral. Dice la historia, vamos a comenzar en Jueces capítulo 19, que había un levita, la sus llamó. Había un levita que tenía una concubina. Y la concubina le fue infiel al levita. Y se peleó con él y la concubina se regresa a la casa de sus papás que vivían en Belén. Dice la palabra del Señor que 4 meses después el levita va a Belén porque quiere ir a reconfortarse, reenamorar a la levita, a la concubina. Y la palabra del Señor dice que llega ahí con sus suegros y muy bien, oh, bienvenido, ¿cómo estás? Oye, te extrañamos mucho, hombre, ¿qué te pasó? Me imagino cómo estuvo ahí. Y estuvieron ahí 5 días. El segundo día el levita se quería regresar y el suegro le decía: ¿a dónde vas, hombre? Quédate aquí, hombre, vamos a comer, vamos a cenar, vamos a platicar. Y lo convencía. El segundo día el levita le decía: ya nos vamos. ¿A dónde vas? Quédate un día más, hombre. ¿Qué andas con tanta prisa? Así estuvo el suegro, 3, 4, al decir el 5.º día amaneció y le dijo: ¿sabe qué, suegro? Ahora sí ya nos vamos. No, hombre, pues acá otro ratito, ya va a salir el almuerzo. Se llega la tarde y el levita decide irse hacia su casa. Van caminando y le dice el siervo que había ido con él, dice: ya está oscureciendo, dice, ¿por qué nos quedamos a descansar aquí? Y le dice el levita: no, vamos a adelantarnos un poquito más, digo, porque estas tierras en las que estamos ahorita no pertenecen al pueblo de Israel, no tenemos a ninguno de nuestra raza aquí. Es muy peligroso, le dijo el levita. Vamos a caminar un poquito más para llegar a territorio de Israel. Perfecto. Dice la palabra del Señor, familia, que llegaron a una ciudad en las tierras de la tribu de Benjamín que se llama la ciudad de Gibea. Dice: vamos a llegar a Gibea, dijo, y ahí descansamos. Pues resulta que llegaron ahí a Gibea, que era una ciudad israelita, y nadie les ofreció que pasaran, nadie les ofreció asistencia. Se quedaron sentaditos ellos ahí en la plaza, estaba el levita, su concubina y el siervo que lo acompañaba. Ya estaba oscureciendo cuando de repente viene un viejito, había trabajado en el campo todo el día, y le dice: ¿qué hacen aquí? No, pues fíjese que vamos rumbo a nuestra casa, allá en los montes de Efraín, dice, pero pues nos llegó la noche, pero nadie nos quiere dar asistencia, hombre, nadie nos quiere dejar pasar la noche. Y vaya que tenemos comida para nuestros animales y tenemos bastante comida para nosotros, pero nadie nos ha dado o abierto la puerta. Y le dice el viejito: ni se les ocurra pasar la noche aquí en la plaza. Vénganse conmigo. Yo les ofrezco que se queden en mi casa. Estaban ahí muy gustosos y muy gozosos en la casa del viejito, cuando de repente llegaron unos hombres perversos de la tribu de Benjamín y le dicen al viejito: ¡hey! Saca a ese invitado que tienes dentro de tu casa. Sácalo para afuera porque queremos tener relaciones sexuales con él. El viejito sale, dice: ¿por qué hacen esto, hermanos? ¿Qué tragedia tan grande pueden hacer? No hagan esto. Y fíjese lo que le dice el viejito: les ofrezco mejor a mi hija que es virgen, o les ofrezco a la concubina, pero este hombre no me lo toquen, le dijo el viejito. Los hombres perversos no estaban entendiendo razones, y dice la palabra que el levita empujó a su concubina para afuera para salvar su pellejo. La historia continúa, lazos de amor. Dice que estos hombres violaron tan groseramente a esta concubina hasta que la mataron. Al día siguiente el levita abre la puerta y ve a su concubina tirada, como quien dice, ahí en la puerta, en el porche, y le dice: levántate. Y la pobre jovencita no respondió, estaba muerta. Dice que la echó en su asno y siguió a su casa al monte de Efraín. Al llegar ahí,
dice que tomó un cuchillo o un machete y despedazó a esta concubina en 12 piezas. Y mandó una pieza de esta pobre jovencita a cada líder de la tribu de Israel. Al ver lo que habían recibido, el pueblo de Israel se indignó y dijo: ¿quién cometió esta atrocidad? ¿Qué está pasando? ¿Quién hizo esta cosa? El levita va con ellos y les dice: es que yo me fui a reconfortar con mi concubina, venía rumbo a mi casa y ahí en Gibea estos hombres la atacaron. Dijeron los del pueblo de Israel: vamos a convocar a todos, dice, porque tenemos que decirle a Benjamín que nos entregue a esos malhechores para poder matarlos, para que haga justicia. Se juntaron todas las otras 11 tribus y le llegó oídos a la tribu de Benjamín que venían por ellos, y la tribu de Benjamín, en vez de entregar a esas personas que habían cometido esta atrocidad, dijeron: no, señor, ¿quieres pelea? Vamos a pelear. Y comenzó una guerra civil en el pueblo de Israel. Y era la tribu de Benjamín contra las otras 11 tribus de Israel. Y dice la palabra que ellos se habían juntado, habían tenido una junta y habían dicho y habían jurado que nunca, jamás ellos iban a ofrecer una hija de ellos a algún varón de la tribu de Benjamín. Y habían hecho un pacto entre las 11 tribus. Y dice la palabra del Señor que consultaron al Señor y le preguntaron: ¿quién debe de ir a hacerle frente primero a los benjaminitas? Y el Señor les dijo: Judá. Pero continuamos con la historia. Empieza la guerra. Benjamín empieza a reunir a los de él. Dicen que eran muy diestros con la ulera. ¿Se acuerdan que en uno de los capítulos de Héroes Desconocidos hablamos que los de la tribu de Benjamín todos eran zurdos? Acordémonos de Ahod. Empezó la guerra entre la tribu de Benjamín contra los 11 de la tribu de Israel, y los de Benjamín los primeros 2 días les ganaron las batallas. Estas personas empezaron a ayunar y a orar a Dios y dijeron: Señor, y el Señor les dice: yo mañana se los voy a entregar. Y sí, al tercer día de la pelea empezaron y los israelitas vencieron a los de la tribu de Benjamín. Pero en ellos había ese coraje de lo que había sucedido. Les empezó a ganar el rencor y exterminaron a toda la tribu de Benjamín excepto a 600 hombres que habían huido. Fíjense nomás, estaban defendiendo una atrocidad y ellos hicieron otra atrocidad. Y quedaron solamente 600 varones, el único que quedaba de esa tribu. Empezaron a hablar entre ellos y decían: oye, Chihuahua, ya nos falta una tribu, nomás nos quedan estos 600 hombres. No, las promesas de Jehová no se van a cumplir porque estamos incompletos, decían entre ellos. Y fíjese, dijeron: vamos a mandar. ¿Quién fue la única ciudad que no vino a pelear con nosotros? Con los que no vinieron fueron los de Jabes de Galaad. Dijo: ándale. Dijo: vamos a decirles, vamos, y que estos 600 hombres agarren mujeres de Jabes, para así mismo, así la tribu de Benjamín vuelve a crecer. Y dice que empezaron a exterminar a todas las mujeres, a todo ser viviente, y nomás tomaron a 400 jovencitas vírgenes para dárselas a estos 600 varones de Benjamín. Quedaban 200 que no tenían pareja, y dijeron estos hombres: oye, ¿que no hay una fiesta nacional en el Gilo? Dijo: ¿por qué no van? Escóndanse, y cuando las jovencitas empiecen a danzar, róbenselas, y agarren una para cada quien. Y cuando vengan los líderes, nosotros les vamos a decir: déjalo, era para una buena causa, hombre. No quedas maldecido por la promesa que habían hecho. Entonces, analicemos esta historia, familia. Unos malvados de la tribu de Benjamín abusan hasta matar a una jovencita. Los que según iban a defender este acto van y exterminan toda una tribu, van y exterminan toda una ciudad, se roban a jovencitas vírgenes, y era todo un caos por todos lados. Dice que en todo ese tiempo en Israel no se había visto ninguna atrocidad más que las que se veían en Canaán.
en esos días no tenían un rey y cada uno hacía lo que les parecía bien. Pero vamos a desmenuzar, vamos a escudriñar esta triste historia. Vamos a saber que cuando no estamos en la presencia del Señor, cuando no estamos anclados a nuestro Señor, este tipo de atrocidades comete el corazón. Esta historia, Lazos de Amor, es un espejo que nos muestra la capacidad del corazón humano para la maldad cuando no tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Esta historia nos refleja que cuando no está nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, cometemos esas atrocidades. El levita tenía una concubina que había huido por una infidelidad. Ya de entrada, Lazos de Amor, ahí hay un problema. ¿Por qué? La tribu de Leví se había entregado al servicio del tabernáculo, al servicio del templo. ¿Para qué quería un levita una concubina? Ya de entrada había un problema ahí. Los hombres de Gibea, en lugar de ofrecer hospitalidad, demuestran una brutalidad inimaginable. La violencia y la perversión sexual que se describen nos recuerdan a las palabras del profeta Jeremías, que dice allá en su libro Jeremías capítulo 17 versículo 9, libro del profeta Jeremías capítulo 17 versículo 9, dice así: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Y luego pregunta, ¿quién realmente sabe qué tan malo es? El corazón humano es lo más engañoso que hay. Sin la luz de nuestro Señor, Lazos de Amor, la oscuridad de nuestro propio corazón nos puede llevar a hacer actos que ni siquiera te pudieras imaginar. Cuando no tenemos a nuestro Señor, nuestro corazón nos lleva a hacer cosas tan perversas que no podemos ni imaginarnos que lo estamos pensando, o que tal vez ya las hicimos o las estamos haciendo. Estos hombres querían hacer lo que los hombres de Sodoma y Gomorra. Querían abusar del extranjero. Les había caído alguien desconocido y querían abusar de él. ¿Qué tanta es la depravación de ese pueblo? Que querían tener relaciones con un hombre igual a lo de Sodoma y Gomorra. Acordémonos, Lazos de Amor, que el ancianito les dijo: ni se les ocurra pasar la noche aquí. Él ya sabía el tipo de pueblo, el tipo de ciudad, la depravación que había. Esta historia de Lazos de Amor nos revela un colapso total de una vida moral y social. El mismo pueblo que el Señor liberó de Egipto y lo llevó en el desierto, que les había dado la ley, que los había hecho las proezas, que los había llevado de su mano, que los había alimentado, que les había dado agua, que sus calzados no habían deteriorado. Ese mismo pueblo ahora se muestra una horrible realidad. Una sociedad donde reinaba la ausencia de justicia, la falta de amor, el abuso hacia la mujer y la insensibilidad hacia ellas. Tremendo. Y hoy vivimos una sociedad muy similar, Lazos de Amor. Hoy vivimos en una sociedad donde hay violencia, donde hay abuso, donde hay rupturas familiares, donde hay indiferencias ante el dolor del prójimo. ¿Qué sucede cuando cada uno hace lo que le parece bien? Sucede lo que sucedió en esta historia. Empieza uno a actuar y a hacer cosas que causan vergüenza a los ojos de nuestro Señor. Surge el caos, se pierden los valores, se pierde la empatía. La empatía es ponerte en los pies de alguien y sentir lo que él está sintiendo, conmoverte con lo que está sucediendo. Se pierde el valor de la vida. Estamos en una etapa donde la gente mata por cualquier cosa. Ya la vida no tiene valor, Lazos de Amor. Y vemos atrocidades. Vemos personas que están siendo degolladas, que están siendo cortadas. Ya la vida no tiene valor. Pero eso es porque no están anclados al Señor. Ya no hay compasión en unos a otros. Ya no hay unión entre la población. Tristemente, Lazos de Amor, hoy en día vivimos en este mundo así como era Gibea. ¿Y qué sucede cuando vivimos en algo así?
los más vulnerables pagan el precio más alto. En esta historia, no solamente los hombres malvados de Gibea fueron los culpables, no. El anfitrión intentó razonar con ellos, pero no quisieron escucharle. Y para salvar al anfitrión y salvar a Levita, ¿qué hizo? Ofreció a su hija virgen. Le iba a matar los sueños a esta jovencita, le iba a matar la vida con tal de salvar su pellejo. Y luego, ¿qué sucedió? El levita empujó a la que era su concubina, a la que era su compañera de vida, con tal de salvarse a sí mismo. La empujó. Es impensable que un esposo aviente a su pareja para salvar su vida. Es impensable que alguien diga, ten, porque no te hagan daño a ti. El levita, que debió haber protegido a su concubina, toma una decisión cobarde y egoísta. Él la entregó a la multitud para salvar su propia vida. Esta pasividad ante el mal es un recordatorio. Nada frente a la injusticia también nos hace cómplices. Si usted no hace nada hacia un acto de injusticia, usted también está siendo cómplice, porque usted está permitiendo que esas cosas sucedan. Le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, Rabino, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y nuestro Señor le contestó ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 30 y 31. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 30 y 31, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice, el segundo es igualmente importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ninguno otro mandamiento es más importante que estos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este levita empujó a su concubina con tal de salvarse él. En vez de hacer frente, en vez de parar, en vez de discutir, en vez de hacer justicia con la presencia del Señor, porque acordémonos que él servía en el tabernáculo, él servía al Señor en el templo, no, se escondió y aventó a su concubina. Cristo Jesús nos anima a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a defender al débil y al oprimido, a no abusar de la viuda ni del huérfano, como dice el libro del Éxodo, el capítulo 22. La falta de acción de levita nos hace ver nuestra propia tendencia en quedarnos callados cuando deberíamos hablar o actuar. ¿Cuántas veces hemos tenido lazos de amor, situaciones cuando después nos estamos preguntando, chihuahua, hombre, hubiera dicho algo, hijo Jesús, hubiera hecho algo? No me lo tiene que contestar a mí, pero contésteselo usted. ¿Dónde ha habido situaciones que usted ve que están abusando una criatura, que están abusando una dama, y no hacemos frente, no brindamos ayuda? Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo tratamos nosotros a los más débiles? ¿Somos indiferentes en el sufrimiento de las personas? Los más débiles son los que sufren, los más débiles son los que pagan. Vemos una cultura ahí en Gibea donde no amaban a la mujer, donde no había respeto para la mujer, donde tristemente las veían tal vez como una posesión. Y hoy, lazos de amor, yo te digo a ti, mujer, a ti, dama, y aquí en esta casa te vamos a honrar, te vamos a querer y te vamos a respetar en el amor de Cristo Jesús. Y te ofrezco disculpas si algún varón te dañó, si algún varón te lastimó con algún comentario, con algún acto, alguna atrocidad, te ofrezco perdón. Pero aquí en esta casa y en esta familia te vamos a respetar y te vamos a amar y te vamos a cuidar, porque amamos al prójimo y te amamos a ustedes en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Cuando uno actúa de esa manera, la falta de amor endurece el corazón, familia. En la mañana siguiente, el levita vio a su concubina tirada
no tenía remordimiento, no tuvo compasión, no tenía nada. Al contrario, llegó y le dijo: hey, levántate. No había amor en él, no había gracia en él, no había misericordia en él. Simplemente le dijo: levántate. Y al ver que no se levantó, simplemente le echó arriba de su asno y se fue a su casa. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 18. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 18, dice: tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Wow. Tienen la mente llena de oscuridad, dice el apóstol Pablo. Cuando llega a su casa, el levita sigue continuando con esta atrocidad, lazos de amor. En vez de arrepentirse, en vez de pedir perdón, en vez de hacer un ayuno, de ofrecer algo a nuestro Señor para el perdón de Él, no, ¿qué hizo? Corta a esta pobre jovencita en 12 pedazos. Todos los que vieron estas partes de esta jovencita decían: en todo este tiempo, desde que Israel salió de Egipto, nunca habíamos visto un crimen tan horrible. Decían los líderes, decían los ancianos de las tribus. ¿De qué le sirvió al levita ser parte de la tribu de Leví con las atrocidades que estaba haciendo, si no, su corazón no estaba en sintonía con nuestro Señor? Y fíjese lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice la palabra del Señor: les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Les hubiera sido mejor no haber conocido a Cristo Jesús, porque si ahora que lo conocen seguimos haciendo estas atrocidades, estamos rechazando el mandato de nuestro Señor en vivir una vida santa. Nos estamos comportando y haciendo peores cosas que los que no conocen a nuestro Señor. Este levita, su trabajo era servir a Jehová en el tabernáculo, servir al Señor en el templo, y mire lo que estaba haciendo. Porque nuestros corazones, cuando no los mantenemos conectados a la fuente de vida eterna, nos desviamos, lazos de amor. Lo comparo siempre con ahora hablando términos actuales, con la señal del Wi-Fi. Entre más lejos esté usted de su router, menos señal va a tener y su internet va a ser débil. Entre más alejado usted esté de la palabra del Señor, de la presencia del Señor, de tener una relación con nuestro Señor, es muy posible que usted empiece a endurecer su corazón y a hacer estas atrocidades. ¿Por qué? Porque decía Jeremías: el corazón es malo. ¿Quién realmente conoce qué tan malo es el corazón? El apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en capítulo 7, versículo 19, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice: quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero al igual lo hago. Lo que debo de hacer no lo hago, dice el apóstol Pablo. Y lo que no debo de hacer, ahí lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque el corazón es perverso. Y si el corazón no le damos oportunidad a Cristo Jesús que venga y nos lo transforme y nos lo cambie y nos lo renueve y nos lo purifique y le quite las impurezas, vamos a cometer estas injusticias hacia el prójimo. Cuando el levita le explicó a los líderes del pueblo de Israel lo que había sucedido, le faltó decir un pequeño detallito. Ajá, qué distraído soy, decía la familia de 10. Un pequeño detallito. No les dijo a los líderes de Israel que él mismo empujó a la concubina hacia afuera. Eso no lo dijo. Dijo: hey, me la violaron. Pero ese pequeño detallito mínimo para él no lo dijo. Yo fui el que la empujé. Nunca salieron esas palabras. ¿Cuántas veces, lazos de amor, nosotros hemos omitido
un pequeño detallito en nuestros testimonios, en nuestras conversaciones, en nuestro día a día, por salvar nuestro pellejo. ¿Cuántas veces, en vez de enfrentar la acción que hiciste y dejas que fluyan las cosas? Todos los días hay una guerra civil entre nosotros en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque lo que no debemos hacer, hacemos, y lo que debemos de hacer, no lo hacemos. Es una guerra en las decisiones que tomamos. Israel hace frente contra Benjamín, ya que Benjamín, en vez de entregar a los agresores, decidió defenderlos. Pero por falta de integridad en las dos partes, mucha gente inocente murió. Por falta de integridad en las dos partes, mucha gente murió. ¿Por qué sucede esto, lazos de amor? Porque tomamos acciones que no nos corresponden. Queremos hacer cosas que no nos corresponden hacer. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 19. Dice: queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Nunca tomen venganza, dice el apóstol Pablo, porque la venganza es del Señor. ¿Y dónde dice esto que cita el apóstol Pablo? Qué bueno que me lo dices y me lo preguntas, porque te lo voy a decir. Está en el libro del Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35. Libro del Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35, dice: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen a su debido tiempo, sus pies resbalarán, les llegará el día de la calamidad y su destino los alcanzará. La venganza es del Señor. El pueblo de Israel sí tuvo un celo justo, tuvo una indignación, pero accionaron bajo impulso de orgullo, de odio, de poder, de legalismo, de venganza personal. Los motivó más ir a matar a todas estas señoras y estas familias, ir a aniquilar pueblos, por decir: nosotros defendimos a esta concubina, nosotros apoyamos a este levita. Pero la verdad es que el pueblo de Israel hizo eso y peor. 600 jovencitas fueron asesinadas espiritualmente hablando, teniendo que asumir roles que tal vez no era su tiempo. Los sueños que tenían estas jovencitas se echaron a la basura. ¿Por qué? Porque personas que hicieron esta venganza con propósitos erróneos les privaron de llevar una vida sana y vivir una vida ejemplar. 600 familias fueron aniquiladas cuando estas jovencitas se las llevaron. La ciudad de Jabes mataron todo lo que había habido, hasta los animales. Incluso en nuestra búsqueda de justicia, lazos de amor, debemos estar atentos a no caer nosotros mismos en el odio, el abuso de poder o la venganza personal. Nosotros no debemos tomar acciones. La venganza no es de nosotros, es del Señor. ¿Qué le corresponde a usted? Hacer justicia, levantar bandera y orar, hacer lo que es bueno, pero que no lo motive usted el odio, que no lo motive usted el orgullo. Nuestro Señor siempre busca reparar y restaurar, no solo castigar. Estos hombres, como les decía ahorita, terminaron con toda una tribu. Al accionar cosas que no nos corresponden, lazos de amor, terminamos haciendo cosas peores. Y como dicen el dicho y conocido refrán: caro el caldo que las albóndigas. Porque cuando accionamos erróneamente, salen las cosas peores. ¿Por qué? Porque la raíz de lo que hacemos está equivocada. La raíz con la que actuamos está errónea. Fíjese lo que dice el profeta Miqueas ahí en su libro, capítulo 6, versículo 8. Libro del profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 8, dice:
No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. En la actualidad enfrentamos el reto de buscar justicia ante realidades como la injusticia social, la discriminación a las damas, la violencia doméstica, la corrupción. Esta historia nos invita, lazos de amor, a defender al oprimido, pero también renunciar a la violencia, actuar con discernimiento y humildad, buscando no repetir el ciclo que ha estado llevando toda esta vida destructiva de venganza. Nosotros, al ser sacerdotes de nuestro hogar, al ser papás, al ser mamás, tenemos un cargo de liderazgo que tenemos que ser valientes y piadosos, pero con orientación en Cristo Jesús. Nosotros, los discípulos de Cristo, debemos ser la voz a favor de la vida, la voz al favor de la paz, al favor del arrepentimiento genuino, de la reconciliación real. Eso es lo que debemos hacer nosotros, recomendar un arrepentimiento, un perdón, una relación con el Señor. En aquellos días no tenían un rey y cada uno hacía lo que le parecía bien. Lo que sí es que esta historia, Lazos de Amor, te refleja que todos tenemos la necesidad de un rey. Todos tenemos la necesidad de un rey, porque cuando no había un rey, había caos. Esta historia nos muestra que el resultado final de una sociedad que vive sin autoridad moral. Para nosotros, este rey no solamente es un monarca terrenal, sino es un monarca espiritual y eterno. El rey que necesitamos se llama Jesús. Otros lo conocemos como Emmanuel, otros los conocen como Salvador, otros lo conocen como Redentor, otros como Maestro, otros como Consejero Maravilloso, otros lo conocemos como Dios Poderoso, otros lo conocemos como Padre Eterno, como Príncipe de Paz, otros lo conocemos como Señor, el León de Judá, otros lo conocemos simplemente como nuestro Pastor o nuestro Papá. Él es el Rey de Reyes, Lazos de Amor. Él es el Señor de Señores. Cuando Cristo entra en tu corazón, no hacemos lo que nos parece bien, sino buscamos hacer lo que le agrada a Él. Su ley es el amor. Su ley es el perdón. Su ley es la gracia, es la misericordia, es la compasión, es la empatía. El promover el arrepentimiento genuino de la vida que nos hacen daño. Una restauración auténtica del alma. Ese Rey llamado Cristo Jesús es lo que promueve. La confesión del pecado, el darle la vuelta a lo que nos hace daño. Vivir una vida con mucha fe en poder del Señor y transformar corazones. Las soluciones humanas pueden aliviar síntomas, pero la gracia y misericordia y el amor de nuestro Señor sanan hasta las raíces de tu corazón. Hoy debemos comprometernos, Lazos de Amor, a apoyar los procesos de restauración espiritual, no solamente nosotros, pero en el prójimo, restauración familiar entre nosotros, restauración social. Tenemos que promover la dignidad, tenemos que promover la justicia, la unidad. Necesitamos tomar acciones, Lazos de Amor, concretas para reconciliarnos con nuestro Señor Jesucristo y pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe a enfrentar estas injusticias de día a día. Que nos ayude el Espíritu Santo a sanar estas heridas profundas que nos hacen dañar nuestros corazones, profundas de violencia doméstica, de exclusión a las damas. Solo en Cristo Jesús, el Rey perfecto, hallamos esta plenitud, Lazos de Amor. Solo en Él hallamos liderazgo, hallamos justicia, hallamos restauración. La historia clama por un rey que gobierne con sacrificio. Ya lo tenemos. Se llama Jesucristo, el verdadero libertador de la humanidad.
y Él te va a gobernar con amor, gracia y misericordia. Amén. Una historia dura, una historia difícil, pero es un llamado de atención hacia nosotros, hacia la población Lazos de Amor, que nos advierte sobre el peligro de vivir sin nuestro Señor Jesucristo. Nos llama a poner a nuestro Señor en el trono de nuestras vidas. Que esta historia te impulse a buscar a Dios con más fervor. Que esta historia te impulse a ser defensores de la justicia, a mostrar amor, gracia, misericordia con cada paso que des. Que esta historia te motive a vivir bajo el reinado de Cristo Jesús. Él es el único que puede traerte paz, que puede traerte orden, que puede traerte paz sobrenatural que este mundo de caos necesita. Que seamos diferentes, que seamos esos discípulos. Los miércoles el Señor nos está llamando que Él tiene que ser la fundación y que en su gracia y misericordia levantaremos nuestra fe. Que quitemos lo que nos hace daño y que nos ofrezcamos a nosotros como esos sacrificios vivos y diariamente. Hay áreas en tu vida donde vives como que no tienes rey y haces lo que te plazca. Hay áreas en tu vida donde tomas decisiones sin consultar a nuestro Señor. ¿Has cerrado tu corazón a la compasión y a la justicia? ¿Te has conformado en tu egoísmo, en la cultura? Tal vez has excluido ciertos detallitos de tu vida por no enfrentarlos. Arrepiéntete. Hoy es el día. Hoy es el día que el Señor te restaura. El salmista, y en el Salmo 51 dijo: restáurame mi alegría con tu salvación, y estoy dispuesto a obedecerte. Promueve el respeto, lazos de amor, promueve la bondad, la generosidad, defiende la dignidad de los oprimidos, de los que están sufriendo, de las viudas, del huérfano, del débil, defiéndelo. Te invito a ser un instrumento diario en las obras de nuestro Señor, para que a través de ti el Señor reconcilie, a través de ti el Señor salve, a través de ti el Señor restaure. Enfrenta la injusticia ¿con qué? Con verdad. El Señor dijo: la verdad los hará libres. Usted hable verdad, usted hable palabra, usted hable lo que el Señor ha hecho en sus vidas, y esa es la receta de victoria. No agarre la venganza sobre sus manos. ¿Por qué? Porque en usted va a accionar algo que no es correcto. Mejor doble rodilla y hable verdad y confíe en nuestro Señor. Busque siempre el vínculo de paz entre ustedes. Recuerda que el testimonio más hermoso es tu vida. Ese es tu testimonio, es tu recurso más hermoso. Cuando tú le puedes decir a las personas: yo antes estaba en un lodo cenagoso, pero el Señor me sacó y me puso en roca firme. Yo antes era esto, pero ahora soy un discípulo de Cristo. Yo antes hacía esto, pero ahora soy una discípula de Cristo. Y ahora vivo para agradarle a Él, y todo lo que hago lo hago por Él y para Él. Ese es su mejor arma, lazos de amor. No pierdas la oportunidad de pasar ahorita aquí al altar. No pierdas la oportunidad de venir y abrazar a tu papá, de ponerte a cuentas con él. Y tal vez ahorita estás escuchando en tu mente todos esos pequeñitos detalles que no has soltado. Suéltaselos el día de hoy. Entrégaselos al Señor, y que hoy este día sea un día glorioso en tu vida con Él, donde te restaures, donde te animes, donde te pongas a cuentas con Él y salgas de estas puertas animado y restaurado y con tu batería bien cargada, sabiendo que Cristo está contigo y la venganza es de Él. No pierdas esa oportunidad, lazos de amor. No pierdas esa oportunidad. El apóstol Pablo le dijo a los romanos en su carta capítulo 12 versículo 2, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que nuestro Señor los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para con ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
Gloria a nuestro Señor. Gloria a Dios. Los amamos mucho, lazos de amor. Que tengan un excelente domingo, que tengan una excelente semana y nos vemos el miércoles para seguir siendo discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga.